Hola, ¿qué tal? Yo soy Susana Sáenz y les doy la bienvenida al último episodio de la serie de Arquitectura de los Negocios sobre la Liga MX y el fútbol en México. A lo largo de la temporada analizamos su historia, sus fuentes de ingresos, los retos, el potencial de la Liga Femenil y hoy hablamos de hacia dónde va el negocio y las expectativas de la Copa del Mundo 2026. Esto es Arquitectura de los Negocios. Para empezar, hay que decir que México es el primer y único país en la historia en ser sede de 3 Copas del Mundo. 1970, uno de los mejores mundiales con el Brasil de Pelé y con el partido del siglo Italia versus Alemania. 1986, con el papel legendario de Diego Maradona con la mano de Dios y el gol del siglo contra Inglaterra. Y la que viene en 2026. Todos los mexicanos y de la mitad del mundo están fijos en este monstruo de concreto, el Estadio Azteca. Hace 40... Sobre esto platiqué con Héctor Hernández, historiador y analista de fútbol. Yo he tenido la fortuna de estar ya en 2 mundiales. Justamente cuando te dije que me empieza a gustar el fútbol fue cuando llegó la efervescencia en México del Mundial México 70. Entonces yo era un chavito que yo lo único que escuchaba hablar era México 70 porque eran anuncios por aquí, anuncios por allá. Yo le pregunté a mi mamá, ¿qué onda con esto del fútbol? No, es que va a ser el Mundial, el Mundial, el Mundial, el Mundial. Poco antes habían sido los Juegos Olímpicos y me acuerdo que toda mi familia fue a los Juegos Olímpicos, fueron a eventos. A mí me llevaron que así, que ya sabes, ahí a conocer lugares, pero no estuve como tal participando como aficionado dentro de algún evento, de alguna disciplina. Entonces más o menos me dijeron, ¿te acuerdas de los Juegos Olímpicos? Sí, me dice, bueno, ahora es lo mismo por únicamente fútbol. Entonces yo te puedo decir que el día de Año Nuevo de 1969 a 1970, yo me fui a dormir con la idea de que al día siguiente yo iba a ver partidos de fútbol a todas horas, ¿no? Y entonces me levanté y le dije, mamá, ya estamos en 1970, ¿qué onda con el fútbol? Y me dice, no, cálmate, esto es hasta junio. Y, ay, ¿por qué? Pues, o sea, bueno, entonces todo ese tiempo, de hecho empezó el 31 de mayo el Mundial, por ejemplo, en la escuela, lo único que hacíamos era jugar fútbol, jugar fútbol, jugar fútbol. Y yo no tenía mucha idea de quiénes jugaban, pues yo tenía ahí 8 años, ¿no? Pero me fui dando cuenta que el tema de conversación a donde fuéramos era el fútbol, era el fútbol, era el fútbol, era el fútbol, ¿no? Para ese Mundial, en México llegan las televisiones a color. Yo me acuerdo que todo el mundo se compraba su televisión a color y era con el pretexto del fútbol del Mundial. Yo ya como historiador, pues ya me entero que en esa temporada la Federación de México decide hacer un torneo previo y un torneo posterior a la Copa del Mundo para que se preparara la selección, ¿verdad? Entonces, les cedieron los seleccionados al equipo que era dirigido por Raúl Cárdenas y se los cedieron, digamos que todo el año de 1970, porque el Mundial, como te digo, empezó el 31 de mayo. Desde enero, pum, vale, tienen a todos los futbolistas para que puedan estar contigo y tengas un buen performance, ¿no? En el Mundial. Entonces, llega el momento de la Copa del Mundo y a México le va bien en ese Mundial porque México califica por primera vez en la historia a una segunda ronda de la Copa del Mundo que fue directamente los cuartos de final. Cuando México le gana a Bélgica y con eso obtiene su pase a la siguiente ronda, es cuando la gente enloquece aquí en México y se van y toman el Paseo de la Reforma y el Ángel como su lugar de convivio, ¿verdad? Ahí es cuando nace el Vámonos al Ángel. Ahí era mucho mexicano feliz de la vida que por primera vez en su vida veía a su selección calificar a la siguiente ronda y aparte en un mundial que le abrió a México la puerta del mundo, ¿no? Porque todo el mundo empezó a hablar de México. Ese mundial está catalogado como el más bonito de la historia y no solamente eso, tuvo al mejor equipo de la historia, que es el Brasil de 70 con Pelé, Gerson, Rivelino, Jairzinho, Tostón, o sea, equipazo. El mejor equipo de la historia fue ese de Brasil 70 y jugó en México. Y los mexicanos adoptaron a los brasileños. Y una vez que los mexicanos quedaron eliminados contra Italia en los cuartos de final, todo el pueblo mexicano se volcó apoyando a Brasil, ¿ok? Entonces, lo que supuso que iba a ser como un parteaguas para que mejorara el fútbol mexicano, se quedó en un intento porque para la siguiente eliminatoria, que el siguiente mundial fue en Alemania 74, México quedó eliminado. Entonces se estancó el fútbol, calificaron, buen mundial México 70, pero luego se estancó y posteriormente a eso, para el siguiente mundial del 78, México ya califica, pero tiene un mundial terrible, paupérrimo. A raíz de ahí es cuando hay como un cambio de chip, porque después del 78 México vuelve a quedar eliminado, ahora para España 82, y a raíz de ahí, pum, ya jamás México dejó de asistir
digamos que deportivamente a un mundial, porque en los 90 pasa lo de los cachirules, pero eso es otra situación, los castigaron por tramposos, ¿verdad? Pero a partir de ese México 86, que nosotros tuvimos la fortuna de ser el país que agarró el mundial porque le correspondía a Colombia, pero por cuestiones de seguridad y políticas, los colombianos se echaron para atrás y México entró al quite y se convirtió en el primer país en la historia en tener los dos mundiales. Ese ya me tocó a mí vivirlo en carne propia, ya porque al mundial 70, pues toda mi familia fue, pero a mí me dejaron en la casita, ¿verdad? Porque yo era un niñito y yo nomás viendo desde la tele. Aquí yo ya siendo un adulto, ya me involucré perfectamente, compré mi serie para todos los partidos de México, también fui a Toluca, fui a Querétaro, fui como a 10 juegos, ¿verdad? Verdaderamente la euforia que se siente por tener un mundial es algo indescriptible, es algo maravilloso, es algo formidable. Y volvió a pasar lo mismo, que cuando acaba el México 86, todo el mundo dijimos, ya despegó la selección, porque ese México 86 es la mejor actuación de México en la historia de los mundiales. Ahí es cuando cambia, bueno, desde España 82 cambió a que fueran 24 equipos. Antes eran 16, ahora fueron 24 y México pasa a 16avos de final y pasa a cuartos de final, ¿ok? Llega por fin al famosísimo quinto partido. Y ahora, como les decía, viene la Copa del Mundo 2026 nuevamente en México, en Estados Unidos y Canadá. Los 3 países del TEMEC, 16 ciudades, 48 equipos, 104 juegos. Y es que el hecho de que estos 3 países tengan un tratado comercial tan fuerte como el Tratado México, Estados Unidos y Canadá puede facilitar de cierta manera la colaboración entre transmisiones, marketing, derechos de televisión, entre otras cosas. Ya veremos con el presidente de Estados Unidos. Pero bueno, los ojos de todos estarán puestos en estos 3 países. Y platiqué con Íñigo Riestra, secretario general de la Femex Food, sobre la gestión para hacer sede del Mundial. Creo que fue una estrategia muy bien pensada cuando se decidió, porque fue una decisión de la Asamblea en la que participan todos los clubes y las ligas, que México participara como posible sede del Mundial. Nosotros lo que hicimos fue seleccionar a las 3 ciudades que sabíamos que podían cumplir con todos los requisitos y esas fueron las que compitieron. Y para muy buena noticia de México, nuestras 3 ciudades al final del proceso quedaron como sedes. Entonces creo que a la gente que esté en México, Guadalajara y Monterrey y tengan la oportunidad de ir al estadio, será una experiencia única. Pero también estamos trabajando para que el Mundial llegue a todo México, ¿no? Que no se quede nada más en los 3 estadios. Sabemos que los tickets pues alcanzarán para ciertas personas, pero queremos hacer muchas cosas y estamos trabajando de la mano con FIFA México, que es la encargada de la organización del evento en nuestro país, para ver cómo hacemos que el Mundial llegue a todo el país, ¿no? Y eso creo que al final del día será una gran experiencia, que no solo será para quien la viva en el estadio, también será un legado para todos nuestros niñas y niñas que verán a los mejores jugadores del mundo en su país y por lo tanto tenemos ya alguna experiencia con el Mundial del 70 y el 86. El legado para México, para nuestros clubes y para toda la industria del fútbol debe de ser muy grande. También nos sentimos muy orgullosos de ser el país más ganador en nuestra región y seguimos enfocados todos los días en ese camino de buscar la perfección y de lograr un resultado en el Mundial, que es lo que más espera nuestra afición, que nos haga sentirnos orgullosos a todos. Tenemos una gran oportunidad ahora en el 26, jugaremos de locales, ¿no? Como bien sabes, somos el único país que ha organizado 3 veces un mundial, tendremos una tercera inauguración en el Estadio Azteca y pues sin duda es la oportunidad de oro para que nuestra selección dé el mejor papel de nuestra historia. Pues mira, al final del día yo sin ser una persona del área deportiva, muchas veces convivo con los cuerpos técnicos, con los jugadores, y todos hablan de un gran grupo, ¿no? Y eso nos da mucha tranquilidad porque hoy con Javier Aguirre al máximo de nuestra selección vemos que hay un gran grupo. Tenemos jugadores que están en Europa, que están haciendo las cosas muy bien. Tenemos un gran grupo de jugadores en México y al final del día yo no soy quien para calificar qué le falta o no a la selección, pero pienso que esta oportunidad de jugar en México frente a su afición y con un gran grupo, con un Javier que ya sería su tercer mundial también, con muchísima experiencia, pues puede ser un detonante para que haya un buen resultado y ojalá así sea. Agustín Manso, exfutbolista mexicano y exdirector técnico que participó en otros episodios de esta temporada, también me habló de sus perspectivas del desempeño de México en la Copa Mundial. Ahora hay un técnico Javier Aguirre, que pues, tiene una experiencia muy importante y él da sus puntos de vista. Está acostumbrado a la guerra en el fútbol, a las batallas tremendas y yo creo que él le va a dar muy buen resultado a la selección. Me imagino que aparte que va a estar jugando en México, le va a dar un poquito más de proyección y puede llegar a tener un buen nivel
Yo creo que Aguirre en ese aspecto va a ser muy importante para nuestra selección. Yo creo también que los jugadores van a venir muy bien preparados porque él conoce muy bien el medio, conoce muy bien a los jugadores y sobre todo que ha trabajado intensamente y si lo dejan trabajar va a tener un buen nivel la selección. Porque lo negativo es que los directivos se llegan a meter y hacen cosas que no deben de hacer, como traer jugadores que no están en buen nivel o como decirle al técnico tienes que meter a que seguramente Aguirre no se va a dejar, pero no deja de haber, porque también ya dirigió en la selección y sí tuvo problemas de ese tipo. Ahora, una Copa del Mundo suele ser una buena oportunidad para que los futbolistas se luzcan y su valor en el mercado se dispare, porque los clubes grandes del mundo están atentos para fichar talento emergente. Sin embargo, en México no se exportan tantos jugadores como los de Argentina o Brasil. Esto me explicó el historiador y analista Héctor Hernández. Aquí en México, los futbolistas ganan muchísimo dinero, impresionantemente. Y entonces viene un equipo, por decirte, de media tabla de España o de Inglaterra y se quiere llevar a un futbolista, pero no les gusta arriesgar su dinero. Entonces, por ejemplo, lo piden a préstamo, ¿no? O habrá alguno que sí dice quiero comprar, pero te ofrecen muy poco, porque los allá del otro lado dicen vamos a probarlo, ¿no? Pero resulta que estos hombres que aquí ganan millones, allá se van a ir a ganar una bicoca. Entonces prefieren la comodidad de jugar en México y seguir ganando lo que ganan y no superarse deportivamente. Son pocos, son contados, como Hugo Sánchez, como Guillermo Ochoa, como Raúl Jiménez, como Rafael Márquez, como Javier Hernández, que sí se van y pese a todas las adversidades, la rompen jugando en el extranjero. Y es que Aldo Sales de Playbook me contaba que los jugadores en México ganan en promedio alrededor de $150,000 al mes. Y por ese tema es también que importamos muchos jugadores de otros países. Pero a diferencia de ligas como la Premier League, en México los salarios altos están concentrados en pocos equipos. Mira, yo creo que una de las estrategias más vistas en otras ligas es el traer a jugadores de distintos mercados, ¿no? La MLS, y parezco disco rayado como menciono a la MLS, pero lo ha hecho muy bien porque ha traído jugadores clave de distintos mercados. Y no me refiero nada más a Messi, obviamente, eso es un outlier. En México lo que sucede es que traemos muchos jugadores de América Latina, muchos argentinos, colombianos, peruanos, etcétera, que no son mercados necesariamente tan grandes en cuanto al fan base que existe, como por ejemplo mercados europeos, España. Ya se trajo a Sergio Ramos a Rayados, entonces probablemente sea un esfuerzo para ir en esa dirección. Eso es por un lado. Por el otro, también nos está faltando exportar más mexicanos. Es decir, si hay muchos mexicanos que salen a otros equipos, europeos principalmente, pero son muy pocos si lo comparamos con otras ligas. Entonces, ¿qué sucede? No atraemos tantos ojos como otras ligas sí atraen. Y lo que pasa es que aquí a los mexicanos, o en general a todos los futbolistas de la Liga MX, les pagan tan bien y tienen tantas comodidades y son titulares que entran en una zona de confort un poco extraña que los desincentiva a irse a Europa, por ejemplo. Entonces, no está existiendo esta transaccionalidad ni para afuera ni para adentro, ¿no? Ni importación ni exportación que nos pongan en los ojos a nivel global. Y sobre este tema también me habló Agustín Manso, exfutbolista mexicano y exdirector técnico. Bueno, eso ha cambiado muchísimo porque antes nada más podías contratar 2 jugadores, ahora puedes contratar hasta 10, 11 jugadores extranjeros, pueden jugar 9 en cancha. Eso hace realmente que los espacios se dividan o sea mucho más fácil contratar un jugador de otro continente o de otro país. Es más fácil que tal vez generar espacios para que los muchachos, los jóvenes crezcan, aunque no deja de haber jugadores que nacen y se van desarrollando aquí en México, pues es mucho más fácil a muchos equipos, sobre todo traer extranjeros para poder fortalecer sus escuadras. Y eso es a los equipos, tal vez sea más fácil o menos complicado, porque pues sí vemos que hay equipos que están jugando con 9 extranjeros. Y aquí déjenme regresar un poco a la historia de los equipos, 2 de los más destacados, porque las Chivas es un club que su tradición es mantener el equipo solamente con jugadores mexicanos. En los años 50 y 60, las Chivas del Guadalajara establecieron una de las rachas más dominantes en la historia del fútbol mexicano. Chivas ganó 7 títulos en 9 temporadas entre 1956 y 1965, lo que le valió el apodo de El Campeonísimo.
Y un dato interesante del Guadalajara es que fue fundado en 1906 y en 1908 se conforma de manera oficial como Club Guadalajara y era necesario contar con un elemento que los identificara y los hiciera destacar. Entonces, en un principio solo usaban las iniciales CG de Club Guadalajara. El escudo actual del Club Guadalajara se crea en la campaña 1923-1924 y se atribuye a jugadores y directivos del mismo club. Y se aprecia cómo es que el escudo contiene las líneas blancas y rojas que desde inicios del equipo forman parte del uniforme y son inspiradas en la camiseta del equipo de Brujas de Bélgica, donde jugó uno de los jugadores del club Everard, y se integra también el escudo de armas de la ciudad de Guadalajara. Y por muchísimos años, el Guadalajara es considerado como la segunda selección nacional, en parte por su política de, como les decía, permitir solo jugadores mexicanos. Y bueno, en los 50s, las Chivas fueron justamente conocidas como el campeonísimo Guadalajara, pero en los 60s surge un rival que cambiaría la historia del fútbol mexicano. Y me refiero al América. El América, como recordarán, fue adquirido por Emilio Azcárraga en 1959 y decidió inyectarle dinero para convertirlo en un equipo ganador. Azcárraga, al mando de Televisa, vio un gran negocio en el fútbol e inició la construcción del Estadio Azteca, el más grande del mundo en esa época, y un proyecto que por su tamaño lo metió en muchas complicaciones financieras. El primer título del América llegó a la temporada 1965-1966, 4 años antes del primer mundial que tendría México en 1970, en la época del pleno desarrollo estabilizador. En este caso, en la última etapa, siendo México gobernado por Gustavo Díaz Ordaz. Y un dato curioso aquí es que el América tiene ese nombre porque cuando fue fundado en 1916 fue producto de la fusión de dos equipos estudiantiles que cuando se pusieron de acuerdo era un 12 de octubre, el día que se descubrió América. Entonces de ahí viene el nombre. Y les decía que Emilio Azcárraga y Televisa, como habilitadores del negocio del fútbol en México, es justo en los 60s que el fútbol cambia para siempre. Televisa, el mayor conglomerado mediático de México, entendió que el fútbol era un producto ideal para vender publicidad y atraer audiencia. Y bueno, el Estadio Azteca, que va a ser una de las sedes del Mundial, al cual se tiene planeado invertir aproximadamente $75 millones desde el año pasado hasta el 2026, se acordarán que les conté que Banorte entra como patrocinador oficial, con una inversión de alrededor de $105 millones, por lo que su nombre cambia a Estadio Banorte. Sin embargo, por el reglamento de la FIFA, todos los estadios en las 16 ciudades sedes van a ser identificados por el nombre de estas durante el Mundial. Por ejemplo, el Estadio Akron será Estadio Guadalajara, el BBVA será Estadio Monterrey y el Banorte será Estadio Ciudad de México, porque estas marcas no son patrocinadores oficiales de la FIFA. Y bueno, hay que decir que se espera una derrama económica en el país de $600 millones. En el caso específico de la Ciudad de México, la alcaldía Cuauhtémoc, que será una de las más beneficiadas, pues concentra una parte significativa del turismo y el consumo, ya que más del 50% de la oferta hotelera de la capital está ahí y pues tienen alrededor de 7,000 restaurantes. Y bien dicen por ahí que cada vez que un país organiza un mundial, su fútbol cambia. En 1994, por ejemplo, Estados Unidos usó el mundial para lanzar la MLS. En 2006, Alemania modernizó su liga y su selección. ¿México aprovechará esta oportunidad en 2026? ¿O qué se necesita para posicionar o globalizar a la Liga MX? Esto me dijo Aldo Sales de Playbook. Que es una de las ligas, por cierto, más populares en el mundo. A ver, en América Latina sin duda lo es, se pelea con la liga brasileña, pero, por ejemplo, hablando de Estados Unidos, que tanto hemos mencionado la MLS, la Liga MX tiene cerca de 50-60 millones de fans en Estados Unidos, más todos los que tiene en México. Es una liga que tiene más fans que la misma MLS, perdón. Entonces, el potencial de negocio está muy limitado todavía y ya ahorita se han hecho esfuerzos, pero el acercamiento de fondos de inversión como Apolo, que está todavía en la recta final, es justo por eso. Es decir, a ver, busquemos institucionalizarnos, profesionalizarnos como producto y entonces así, habiendo mejorado la parte de gobierno corporativo, transparencia y sobre todo unificando digamos los activos de la liga, que principalmente son los derechos audiovisuales, patrocinios, etcétera, así logremos realmente pues, reventar el negocio y realmente cosechar lo que se ha sembrado en términos de valor y de audiencia y de fanáticos a nivel mundial. Esta es la opinión de Iván Pérez, conocido como el Mister, periodista, fundador y CEO del medio deportivo El Mister.
Pues mira, sí cambia en ciertas maneras. Yo no sé si esto vaya a cambiar para toda la Liga MX. ¿Por qué? Te lo voy a decir tal claro. Porque primero son solo 3 ciudades, no es como en Estados Unidos que van a ser otras 13 ciudades, lo cual sí te habla ya de un ecosistema mucho más amplio en más regiones. Aquí son 3 puntos localizados. Cada una de las sedes tiene su propio comité organizador. O sea, la Liga MX no tiene que ver, apoya, está, conoce, sabe. La propia Federación Mexicana de Fútbol conoce, sabe, pero no es que esté involucrada. A quien sí va a ayudar directamente es a las ciudades que van a recibir estos eventos, ¿no? Que va más allá del tema de impacto económico, ¿eh? Te lo digo, por ejemplo, en cómo crear procesos, ¿no? FIFA tiene ciertos procesos y metodologías, llega a las ciudades y te dice, a ver, pues este es mi libro de cargos y tenemos que hacer todo esto. Creo que ahí sí puede transformar la mentalidad y la cultura laboral de las instituciones. Cuando me refiero a eso es Rayados de Monterrey, que es el que está detrás de la sede de Monterrey, Chivas, que está detrás de Guadalajara, y Televisa en Ciudad de México, que es un monstruo gigante que yo no sé tampoco qué tanto puede impactar, pero es gigantesco, pero ayudará más bien a esos, ¿no? Y si los clubes deciden después, ¿no? Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México, Estadio Azteca, compartir esas experiencias sobre qué hicieron, cómo lo hicieron, qué aprendieron, creo que sí, pero si no, realmente no veo que haya un gran cambio, como sí lo puede haber si México gana la sede para el Mundial Femenil del 2031. Ahí sí. ¿Por qué? Porque ahí serían más ciudades. Y esto me dijo Agustín Manso, exfutbolista y exdirector técnico. Yo creo que ha caído en un bache muy fuerte en estos momentos porque ha habido malos manejos. La selección no ha dado resultados como los había dado anteriormente, que competían o se metían por lo menos al cuarto partido en un mundial. Y ya la última vez ya no calificamos. Entonces sí cayó en un bache la selección, cayó en un bache nuestro fútbol, porque sí, por el modo que lo están manejando, está muy complicado. No hay descenso, hay muchos extranjeros y eso hace que la competitividad, a veces la competencia de abajo, de los equipos de abajo, se ponía buenísima, porque pelear para no descender era una lucha increíble. Ahora ya no, o sea, en algún momento pierden un poquito como saben que no hay ese castigo, pues siguen bajando de nivel los jugadores. Eso es innegable. Tienen que regresar a que haya descenso. 2, que los equipos sean los dueños únicos, porque hay equipos que hay hasta 2 o 3 dueños. Perdón, un dueño con 2 o 3 equipos. Eso pues también debilita mucho nuestra liga. La otra es que los extranjeros definitivamente bajarlos a 3 extranjeros o a 2 de gran nivel, pero que sean 2. Creo que esos 3 puntos son importantes para nuestro fútbol. Ahora, sin duda, la Copa del Mundo, además de ser una competencia deportiva, es un evento que fortalece económicamente a las selecciones, a las federaciones y hasta las ligas locales. La FIFA otorgará $18 millones a cada selección solo por participar. Y el equipo que gane después de los 7 partidos podrá ganar hasta $125 millones. ¿Y cómo se beneficia la selección de cada país, sus federaciones? Pues bueno, les voy a dar el ejemplo de México. La Femex Food, que es la encargada de operar la selección nacional, cubrir los gastos logísticos, a los entrenadores, el cuerpo técnico, los viáticos, entre otros, se queda con un porcentaje de estas ganancias, ¿no? Que también se usa para inversiones en selecciones menores y el fútbol femenil. Mientras que la Liga MX y los equipos también se benefician. Los clubes que aportan jugadores a la selección reciben una compensación económica que se conoce como el Programa de Beneficios para Clubes de la FIFA. Este programa da dinero a los clubes por cada jugador que ceden a la selección, basándose en los días que estuvo concentrado en su selección. Por ejemplo, en 2022, la FIFA pagaba aproximadamente $10,000 por día por jugador. Íñigo Riestra, secretario general de la Femex Food, nos explica sobre el dinero que entra a la FIFA en los mundiales. Mira, es una gran pregunta. Al final del día, ¿no? Cuando vamos a la parte de lo que se escucha es, oye, FIFA hace muchísimo dinero con los mundiales. Y eso es verdad, pero también lo que no se dice tanto es que FIFA reinvierte ese dinero en el fútbol. Y FIFA distribuye a través de un programa que tienen que se llama FIFA Forward todos esos recursos entre las 211 asociaciones que pertenecemos a la FIFA. Es un número complicado de entender porque tiene más países afiliados que la propia ONU. Y al final todo esto se trata de reinvertir en el fútbol para que en todo el mundo y en todos los espacios pueda haber un desarrollo del deporte y de la niñez que practica este deporte de manera controlada, organizada
y muchas veces fundada o de alguna forma patrocinada por la propia FIFA. Entonces, todo el dinero que recibe FIFA al final del día se redistribuye entre las asociaciones, claramente con un programa de cumplimiento, en donde todos los recursos se tienen que transparentar de manera clara. Ese, digamos que es el rol principal que tiene la FIFA, generar estos recursos a través de su competencia más seguida, que es el Mundial, y luego redistribuirlos entre todos los países que formamos parte de la FIFA. Te imaginarás en países como África o en algunas de nuestras islas del Caribe, si no fuera por la FIFA no habría fútbol organizado. Entonces, ese es un poquito el balance después de generar los recursos, cómo los reinvierten en la sociedad. Sí, surge más como una forma, digamos, de empezar a agrupar algunas selecciones en Europa, ¿no? Que querían competir sobre todo en los campeonatos internacionales y que no fuera simplemente el juego entre nacionales. Y así se va creando el primer campeonato de fútbol en 1930 y de ahí va evolucionando, ¿no? Y la FIFA pasa de ser un simple organizador a hoy, como te decía, ser un regulador y ser una parte activa en el desarrollo del deporte. FIFA ha crecido muchísimo, 211 países, muchos millones de dólares invertidos al año, y al final del día ese es un poco el cambio que se ha dado, ¿no? Habiendo dicho todo esto, ¿es negocio la Liga MX? ¿Hacia dónde va el fútbol en México? Esto me dijo Iván Pérez, el Mister, especializado en negocios y economía del deporte. Sí, pues mira, yo creo que ahí dar un comentario categórico y definitivo es complicado, ¿no? Sobre todo porque hay diferentes actores que va desde la propia Liga MX como institución hasta todos sus agremiados, todos los equipos. Hay instituciones como Tigres y como Rayados que pues me parece que en la última década lo han hecho bastante bien, ¿no? Son los dos equipos que más boletos venden al año. Estamos hablando que están prácticamente vendidos el 80-90% de sus estadios en los partidos. Son equipos que han logrado revalorar inclusive sus derechos de transmisión. Probablemente quien nos escuche y tenga más de 40 años sabrá que pues, probablemente Tigres o Rayados pues no eran equipos muy populares en el país, eran meramente regionales. Hoy creo que el trabajo y la inversión ha hecho que se hable de ellos en todo momento y seguramente en la serie y en las investigaciones que han hecho pues Tigres y Rayados se mencionan constantemente, ¿no? Eso no pasaba hace mucho tiempo, ¿no? Y hay otros equipos que pues, no sabemos bien a bien cómo van, qué están haciendo, ¿no? El caso de, por ejemplo, Mazatlán, que para empezar no es una plaza futbolera, no la conocíamos futbolera, más bien beisbolera, que busca ganar un espacio en un sitio donde el deporte más popular no es el fútbol, sino es el béisbol, donde los resultados no les han acompañado, donde sin duda ahí se nota esto que dicen, pues el fútbol es más importante que el negocio y entonces pues obviamente al los resultados no acompañarlo, pues la gente no va, no vemos estadios llenos, a excepción de cuando va o Cruz Azul o el América o la Chivas o algún otro, pero poco más. Creo que para algunos es un buen negocio, en resumen, para otros les cuesta hacerlo y dependen mucho de varias circunstancias. Yo te diría, San Luis es un equipo que depende mucho de cómo vaya el club para saber si va a tener mejores ingresos o no, inclusive para renegociar contratos de publicidad y de televisión, que eso es uno de los puntos más importantes, ¿no? Y hay otros que prácticamente, y lo entrecomillo, no es que sea así, pero caminan solos, ¿no? América, la popularidad, el propio Cruz Azul o el propio Chivas, pues no es que sea sencillo hacer negocio, pues, pero la marca ayuda, ¿no? Y la marca pesa mucho, ¿no? Iván me dijo que una de las cosas más importantes es que los clubes se pongan de acuerdo, ya que considera que nunca ha pasado y esto es muy importante para el negocio. Ya se los platicaba en el episodio 2 de esta serie. La inversión de Apollo Global Management no se dio en gran medida por eso, porque cada club ve por sus propios intereses. Y por otro lado, mencionó que el negocio se tiene que enfocar en mejorar la experiencia del aficionado. Pues porque pues el estadio no está bien, digamos, no tiene condiciones adecuadas, porque sigue habiendo ciertas resistencias a métodos de pago, porque te lo voy a decir tal cual, ¿no? El estadio del Cruz Azul, la localidad más cara, pues enfrente tienes un tubo que si bien está techado, pues tienes un tubo que no te deja ver y es la zona VIP. Entonces dices, creo que el negocio tendría que ir hacia mejorar la experiencia del aficionado en sitio, en primer lugar. Creo que tendría que mejorar la experiencia del aficionado en tema de medios de comunicación, en tema de derechos, porque hoy hay un sinfín
parece raro, pero pues obviamente, a ver, quienes estamos metidos en esto, pues sabemos quién transmite a quién, pero un aficionado de a pie, pues uno ni tiene la obligación y ahí anda preguntando, ¿y ahora dónde transmiten? ¿Es en ViX? ¿Es en Tubi? ¿Es en Fox? ¿Es en TV Azteca? ¿Dónde es, no? Creo que tendría que homogenizarse el negocio de los derechos, porque eso también va a permitir que se vendan más caros y que en teoría, y lo pongo entre paréntesis, pues hay una mejor repartición de recursos económicos para los clubes, ¿no? Lo digo en teoría porque, bueno, pues no siempre es el fútbol mexicano cuando hace negocios es lo más justo para todos, ¿no? Eso también hay que decirlo tal cual, ¿no? Entonces creo que tendría que mejorar el negocio de medios, el negocio de la experiencia del aficionado y el que pueda también tener otras formas no tradicionales de conectar con el fan. Y eso requiere inversión también, ¿no? Como por ejemplo experiencias en algunos sitios destinados para ofrecer algunos meet and greets que no tan sencillos, sino a lo mejor con inteligencia artificial o con VR o con realidad aumentada. Creo que hacia allá tendría que mejorar para que la gente se enganche. Mejorar en cosas que a lo mejor no tienen relación con el fútbol. Por ejemplo, gastronomía. No hay una feria gastronómica de fútbol, por ejemplo, ¿no? No hay una relación con... O sea, se hacen esfuerzos aislados de temas de estilo de vida y fútbol, ¿no? O sea, creo que los equipos tendrían que homogenizar una estrategia para ir hacia estos otros lados. Y lo digo tal cual. ¿Por qué las ligas como Premier League o como la Liga en España deciden hacer sociedades con Fortnite o con videojuegos? Pues porque a lo mejor el aficionado más joven, ¿no? A lo mejor tú y yo, pues crecimos viendo a nuestros papás viendo fútbol y pues te haces de un equipo. Pero pues los chavos ya ven otras cosas, o sea, les interesan otras cosas, ¿no? Entonces, cuando ves que Wimbledon crea su propio torneo o su mundo en Fortnite o en Minecraft, es pues porque ahí están los nuevos fans. Si antes la liga se quedaba sentadita esperando a que llegaran aficionados, pues hoy no, hoy se acabó esa comunidad y lo tienen que ir a buscar a Fortnite y los tienes que ir a buscar en los conciertos y los tienes que ir a buscar en las experiencias gastronómicas o en arte urbano, etcétera, ¿no? También hemos visto que la Liga MX ha fortalecido su relación con la MLS en los últimos años, creando torneos, alianzas y distintos eventos de cara a la Copa del Mundo 2026, pero se ha descartado una fusión entre ambas ligas. Esto me dijo Iván Pérez. En los 90s hubo una intención de crear una liga nórdica, me acuerdo muy bien, 94-95. Lo recuerdo porque me pareció algo curioso, donde Noruega, Suecia y no me acuerdo si fue Dinamarca, querían formar una sola liga de fútbol, ¿no? Que fuera la liga nórdica. Pues FIFA les dijo, pues no, esto no va. Y por reglamentación no se puede hacer. Lo que ya se hace, pues son estas sociedades que se tienen con el juego de estrellas, la Leagues Cup, que se te puede vender como una competición y como una formación. Ya existe esa sociedad, ya hay repartición de ingresos de derechos, de premios. Sin duda, la Copa del Mundo 2026 genera mucha emoción y altas expectativas para la selección, para la Liga MX y para México. Para cerrar, me gustaría dejarles una pregunta y que la respondan en los comentarios de Spotify. ¿Consideran que la Liga MX es buen negocio? ¿Qué hace falta para globalizar la marca? ¿Veremos un repunte en la calidad de nuestro fútbol en este Mundial 2026? Gracias por acompañarnos. Recuerden darle seguir al canal de podcast de White Paper en las diferentes plataformas, activar la campana para que estén atentos a la siguiente temporada, calificarlo y dejarnos sus comentarios. Y recuerden que también tenemos el newsletter de White Paper Hoy en versión podcast. Si eres suscriptor, lo puedes escuchar en Spotify, buscando White Paper Hoy, dándole clic al candado y poniendo tu password de Substack. Esta es una producción de White Paper Media, la fuente de información de negocios en la que confían los principales empresarios y empresarias de nuestro país. Yo soy Susana Sáenz y si tienes curiosidad de cómo opera alguna industria o sector o alguna empresa, mándame tus sugerencias a susana@whitepaper.mx. Suscríbete en whitepaper.mx.